Ahora sí. Ahí entraron varios más. Bueno, ahí se ve la pantalla del Power. Mm, todavía no. Todavía no. Tarda un poquito, pero va a salir. Ahora sí. Perfecto. Ahí se ve. Ahí se Sí, ve. sí. Bueno, Ahora tendrías que maximizar la pantalla. sí. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno. Bueno, hoy justamente lo que les comentábamos recién, la idea es comenzar esta nueva etapa donde, bueno, sí, acá sigo admitiendo, perdón, si por ahí corto un instante de hablar o corta Jorge porque seguimos admitiendo. La idea es comenzar esta etapa y justamente nos parece que esta preentrega que les pedimos, donde van a reunir todo lo que vienen trabajando en cuanto a consignas, tiene que ver con lograr un poco que ustedes puedan aglutinar todas esas. Hola, si pueden apagar el micrófono, porque algunos se escucha el sonido, se ve que del ambiente o demás. La idea es que para poder comenzar esta nueva etapa y lograr integralidad en el proyecto, puedan reunir todas las consignas, todas las herramientas y criterios que ustedes fueron adoptando. En definitiva, ustedes las fueron seleccionando de acuerdo tanto al proyecto propio como a las condiciones de comunicación, todas las cuestiones, digamos, vernáculas, de clima y demás. Y bueno, ahora entramos en una etapa donde comienzan un poco a definir y a poder concretar cómo lo van a lograr realmente, ¿no? Bien. Hay una definición muy interesante de Claudio Vázquez, que es un arquitecto chileno, ¿no? Que dice que diversos conceptos se utilizan para caracterizar el sistema de cerramiento de los edificios. Al llamarlo piel, por ejemplo, se lo compara con la protección biológica de los cuerpos frente al medio externo. El término envolvente lo describe como aquello que protege algo interior a la manera de una envoltura. Cuando se habla de fachada, se refiere a su aspecto visual y compositivo. Al hablar de cerramiento, a su capacidad de contener y temperar. Esta múltiple caracterización da cuenta de la complejidad inherente a su determinante rol espacial, es decir, la relación interior y exterior, que supone la vinculación de tres ámbitos que determinan sus condiciones de diseño: el exterior, el interior y el plano de cerramiento. Cuando hablamos de plano de cerramiento, ya ahora vamos a tratar de ver cómo conceptualmente comenzamos a trabajar con la piel y que usualmente, o van a ver algunos de los ejemplos que vamos a mostrar, donde la piel ya no es una sola capa, sino que empiezan a aparecer diferentes componentes e inclusive empieza a tener unos espesores que no así compuestos de propia materialidad, sino de diferentes espacios y planos que se van componiendo y con diferentes funciones nos hacen lograr lo que necesitamos, tanto en cuanto a radiación solar, iluminación, filtrado, ventilación, y obviamente referido a las condiciones de orientación y de clima, por supuesto, ¿no? Bueno, la manera de relacionarse entre ellos determina en gran medida las condiciones de uso y confort interior o desempeño del edificio. Quizás un poco esta definición lo que hace es un poco llevarnos a una situación de tratar de entender que esta situación de envolvente es mucho más importante de lo que hasta ahora venimos, digamos, previendo o cómo nos fueron enseñando en nuestra formación como arquitectos, ¿no? Donde realmente, respecto a lo sensorial, lo visual es como puramente lo más importante o lo más destacado, y sin embargo empezamos a ver que en realidad la envolvente tiene un rol mucho más importante, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo muy interesante
que es de Glenn Murcutt, creo que lo deben conocer, es la casa Alderton en Australia, donde justamente, bueno, tiene todas las ciertas bondades del clima que le permiten trabajar con una envolvente que la puede cerrar completamente o trabajar semiabierta o abierta con diferentes materialidades, pero que se acomoda a las condiciones del clima, tanto en cuanto a sus materiales, a las técnicas muy simples de cómo lograr apertura en diferentes partes de la envolvente, donde ya no es tan simple distinguir qué sector es envolvente o masa de muro, antepecho, dintel, o cuáles son carpinterías, aberturas, cubiertas ventiladas, sistemas que dan protección a la radiación hacia una orientación y hacia otra. Y el concepto de integralidad. Cuando hablamos de integralidad proyectual, hablamos de que esta condición que ustedes ahora ya comenzaron a atravesar, que significa proponer, pensar qué pasa con esta piel, con esta materialización en verano, en invierno, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a los posibles materiales, a las formas de unirlos, a las formas de poder producir, fabricar estas partes que componen el edificio, y justamente tratar de pensar cómo funciona, que es algo que los arquitectos no estamos muy acostumbrados, pensar cómo funciona ese elemento que estamos diseñando y no solamente entenderlo desde la forma, desde la morfología, o sea, simplemente lo que vemos como diseño y si es bello o no. A diferencia de esto, un segundo que estoy admitiendo. A diferencia de ello, bueno, tratar de pensar en el proyecto como un artefacto de funcionamiento que debe cumplir con determinadas condiciones. Y después vamos llegando un poco al diseño de la parte, al diseño de los elementos, que en definitiva, además de entender lo morfológico, nos llevan a que esta piel, este edificio que estamos diseñando, logre concretamente, a través de nuestro diseño, de nuestra propuesta, lograr todas estas propuestas de diseño pasivo o también de otros digamos, elementos activos que se pueden utilizar en cuanto a energías renovables y demás, pero que en sí el edificio contemple todas estas situaciones, ¿no? Y que sean logrables. Por eso siempre hablamos del concepto de integralidad y pensamos que esto justamente refiere a poder reunir en un edificio conceptualmente todo lo que estamos necesitando, ¿no? Bien, ¿qué aspectos a contemplar? Eficiencia, durabilidad, economía, forma, peso, materialidad, técnicas constructivas, podríamos seguir agregando, pero bueno, si nos vamos un poquito acercando a esta imagen de la vivienda, podemos ver cómo inclusive se pueden comenzar a visualizar algunos detalles bastante simples, ¿no? Que refieren inclusive hasta la unión de las partes, ¿eh? Jorge, ¿continúas vos? Sí, Julián. Bueno, acá es un poco para hablar de lo que es el uso eficiente de los recursos. Es decir, de qué mejor manera nosotros podemos utilizar los recursos, en este caso materiales, pero también son aquellos que tienen que ver con los aspectos de diseño, como para maximizar lo que es el diseño respecto de técnicas que tienen que ver con los aspectos bioclimáticos o también con los aspectos, digamos, de tratamiento por los diferentes recursos naturales que tenemos. Ahora, en esta etapa por ahí lo estamos refiriendo un poco más quizás a la materialidad. ¿Qué formas posibles hay del uso eficiente de los recursos? Bueno, por un lado, conocer los ciclos de los materiales, ¿no? O sea, esto va desde la extracción a la producción, el uso y después la vida útil que va a tener durante la obra. La otra es contemplar el uso de materiales regionales. Y acá, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la proximidad, no estamos hablando solamente de utilizar materiales que son meramente naturales, sino que estamos hablando también de aquellos que son de producción industrial, ¿no? Hay un sesgo económico detrás de esto, pero que es una contribución al uso de los recursos de manera eficiente.
las acciones tendientes al ahorro material. Esto tiene que ver con lo que sigue más abajo, que es evitar la generación de desperdicio, la reutilización de ciertos materiales. Y la otra cuestión que no menor es establecer criterios dimensionales, es decir, plantear alguna estrategia de dimensión que haga el uso más eficiente del recurso y no llegar al caso anterior, es decir, de generar desperdicios. Pon la siguiente. Esto lo que hacemos es para establecer un poco cómo sería la relación entre diseño y material y cómo puede ser abordado. Por un lado tenemos etapas, es decir, las decisiones generales de por qué nosotros elegimos determinado tipo de materialidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que justifica para cumplir ciertas cuestiones que se han pensado desde el punto de vista de diseño? La elaboración concreta es lo siguiente: uno primero decide qué tipo de materialidad utilizar y por qué, ¿sí? Para cumplir qué funciones, y a partir de ahí tiene una decisión completa de seleccionar qué tipo de material. Y después viene la cuestión del detalle, que es el tratamiento específico del sector del que se está hablando, que también es un aspecto de diseño, en definitiva. Ahora, esas etapas tienen una forma de entenderse. Por un lado, es a través de las potencialidades del material. ¿Esto cómo lo entendemos? A través de las prestaciones y de las propiedades. Es decir, saber cuáles son las características, las cualidades del material y en consecuencia qué uso se le puede dar, pero también a qué uso estarían restringidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, sabemos que si utilizamos una superficie de chapa metálica, tiene un cierto grado de estanqueidad muy importante, pero a su vez esa característica cerrada de estanqueidad por la propiedad que tiene el material no lo hace muy eficiente en cuanto al aislamiento térmico, ¿no? Tiene un grado de conductividad importante, por lo tanto, uno pone un material y evalúa que es propicio para ciertas cuestiones y en otros casos, bueno, deberá ser compartido con otro tipo de material ya que no resulta eficiente para ciertas cuestiones. Esto deriva en tratarlo según las técnicas, es decir, cada material va a permitir una forma, una morfología, va a permitir una trabajabilidad, es decir, hasta qué grado permite que ese material pueda ser tratado. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, hay materiales que pueden ser tratados mediante el plegado, mediante el corte, hay materiales que no, hay materiales que solamente mediante la adquisición de forma a través de un moldeo. Bueno, ahí hay que evaluar técnicas en relación al tipo de material que estamos utilizando. Vamos con lo siguiente. Mucho, Julián. Bueno, un poco la idea, digamos, de comenzar a trabajar con todas las partes y elementos componentes del edificio, ¿no? Cuando hablamos del concepto de integralidad, hablamos de también tratar de comenzar a trabajar en una situación ya no lineal de resolución, sino más en forma satelital o en forma... Cuando hablamos satelital es una idea central y diferentes ideas que están todas unidas a la idea central y que cualquiera que modifiquemos va a modificar la idea central. Con lo cual, comenzar a pensar en la materialización, en las posibles técnicas, las formas de unión, fijación, y sobre todo en esta cuestión que tiene que ver muchísimo con el desarrollo sostenible, que tiene que ver con lograr la mayor eficiencia. Por eso, cuando hemos visto algunos de los trabajos donde plantean una construcción meramente tradicional, no hay problema con trabajar con ladrillos o con sistemas, digamos, que tengan que ver por ahí con trabajar con tierra y demás. Pero sí, bueno, cómo podemos racionalizar y cómo podemos lograr eficiencia y eficacia en los materiales. No sé si recuerdan el ejemplo que mostrábamos de los prototipos de las viviendas de los indios Huichi en el Chaco salteño, donde con los mismos materiales se podía lograr una mayor eficiencia. Con lo cual este no es un tema menor. Un poco acá lo que estamos planteando tiene que ver con esta situación de que, por ejemplo, cuando hablamos de madera, de acero, cuando hablamos de hormigón,
de construcción con tierra. No siempre hablamos de lo mismo, no todos tienen las mismas características. ¿Sí? Digo, por ejemplo, acá está el caso de la madera, ¿no? Cuando hablamos de madera, podemos hablar de madera natural, aglomerada, contrachapada, MDF, y así podemos seguir con una clasificación de materiales y elementos que, por ejemplo, algunos pueden quizás ser propensos a tener características para funcionar como revestimiento exterior y otros que no. Otros solamente pueden ser utilizados como interior, otros tendrán características para ser utilizados en un entrepiso, en otros para un sistema de cielo raso, para mobiliario, con lo cual hablar de una materialidad no es hablar siempre de lo mismo. O sea, realmente llegó el momento, llegó la hora de poder precisar concretamente lo que están proponiendo. Bueno, si proponen acero, no todo el acero es lo mismo, no es lo mismo un perfil normal que un perfil C chapa doblada, galvanizada, no es lo mismo que trabajar con aluminio, con lo cual proponer soluciones y poder resolver detalles a través del diseño, a través de las teorías constructivas, no es simplemente describir o pensar en un material, ya que inclusive también eh, todas estas diferentes características nos modifican muchísimo la manera de unir los elementos. Cuando hablamos de juntas y de uniones, ¿sí? ¿Qué elementos son solapables? ¿Cuáles son, qué elementos tienen que ir unidos sí o sí a través de una soldadura, de elementos roscados? ¿Qué materiales pueden ir pegados? Hoy hay muchísima nueva tecnología respecto a adhesivos, materiales que antes no nos imaginábamos que podíamos pegar, hoy se pegan. Hoy podemos pegar los zócalos de una vivienda, podemos pegar frisos, no sé, un montón de elementos que antes parecía imposible, ¿no? Se pega la madera. Con lo cual, bueno, esto nos lleva a pensar un poco, ¿no? Cuál es el estado natural de los materiales, cómo se fabrican y cómo los podemos transformar para nuestro proyecto. Bien, bueno, te paso, Jorge, ya para comenzar a ver algunos ejemplos y ver algunas Sí, estrategias de bueno, diseño pasivo y algunas materializaciones. sí, bueno, acá lo que estamos viendo es cómo se van materializando ciertos tipos de criterios adoptados previamente en la etapa de diseño, ¿no? En este caso, un espacio de transición como es un efecto invernadero. Yo he visto todos los trabajos y hay muchos trabajos de los alumnos que han elegido, por ejemplo, este tipo de estrategia. Y acá, bueno, es una buena oportunidad para ver cómo trata de combinar cuestiones que tienen que ver por sobre todo con el confort, pero que también está estableciendo pautas de higiene en cuanto a criterios de ventilación. Este es el Instituto Politécnico de Grenoble, está en Francia, y ha desarrollado este espacio de transición, efecto invernadero, como una adopción, como un elemento que se adosa al edificio, un edificio mucho más másico. Poner la siguiente imagen. Sí. Bueno, acá creo que se cansa de ver bien por detrás el edificio, o sea, con una estructura mucho más robusta en hormigón, ¿no? Una presencia mucho más fuerte, y por delante todos estos elementos un poquito más permeables, que están compuestos por otro tipo de materialidad, y lo que van conformando es este efecto invernadero. El siguiente. Bueno, esto es una imagen interior donde se ve más o menos cómo funciona el efecto invernadero. Fíjense que desde el punto de vista material está trabajado con elementos esbeltos. El tratamiento es con superficies, en este caso, translúcidas. Podrían haber sido transparentes, como sería el caso del vidrio, es decir, la transparencia no solo lo que permite es el ingreso de la radiación solar, sino que también una parte más clara de los aspectos visuales. Acá las propiedades ópticas aparecen como difusas, en realidad. Así que es más un elemento translúcido que transparente. Y después elementos estructurales a partir de lo que es el metal. Siguiente, Julián.
Bueno, una imagen interior. Uno cuando ve esta imagen piensa, el edificio podría funcionar perfectamente sin tener el invernadero, ¿no? Tiene amplias aberturas, tiene una capacidad lumínica y de ventilación importante, por lo tanto, digamos, esta adopción que se puso por delante, no, quizás en principio pueda resultar anecdótica, pero tiene que ver con una cuestión por sobre todo de confort, es decir, de generar cierto tipo de temperatura del aire para ser aprovechada interiormente y esto contribuir, digamos, al uso óptimo, digamos, de la energía. Vamos a ver el efecto invernadero en sí mismo en la siguiente. Bueno, acá creo que lo deja bastante claro, ¿no? La radiación solar lo que hace en este caso es atravesar la superficie que deja pasar ese tipo de radiación y esa radiación se va a insertar en los diferentes elementos que tienen quizás con mayor masa y estos a través de la conducción lo que van a hacer es emitir calor al aire que queda contenido dentro de esa cámara que es el efecto invernadero y por convección lo que hace es calentar el aire y permitir el ingreso al espacio interior del edificio. Vamos con la siguiente, así vemos un poco la materialidad. Bueno, fíjense, está compuesto por perfiles, perfiles tubo, en este caso el material es aluminio, que son todos estos rastreles por donde se van uniendo las diferentes placas, y estos otros perfiles más importantes que hacen las veces de columnas y vigas, que son perfiles tipo doble T. A partir de ahí, lo que se hace es fijar unas placas, estas placas son de policarbonato, y son de placa plegada también. ¿Y qué tiene? Tiene también un tipo de abertura con eje inferior, que es lo que hace en este caso permitir la renovación del aire. Pero en definitiva, digo, está más bien tratado como un elemento de confort, digo, de generar un tipo de aire, en este caso cálido, para que ingrese al interior. Vamos con la siguiente, me parece que es una vista en planta. Bueno, sí, es una vista en planta acá. Lo que se aprecia mejor es el tipo de emplacado que tiene, ¿no? Esta chapa sinusoidal, que en realidad es de policarbonato. Fíjense, no, se fue. Fíjense cómo está compuesto el sistema propio estructural de lo que es el invernadero. Es elementos más fuertes, como son las columnas doble T, a partir de ahí aparece una subestructura, y sobre esa subestructura, a través de algún tipo de tornillado, lo que se hace es fijar las placas de policarbonato. Vamos con otro caso. Bueno, este es el edificio de un polideportivo de la Universidad Jaume. Acá lo que trabaja es con una fachada ventilada. ¿Es un espacio de transición respecto del interior? Sí, lo que pasa es que disminuye en espesor muchísimo lo que es la cámara. Y el efecto termina siendo otro, en definitiva. En la fachada transventilada es todo este emplacado cerámico que se ve por delante, ¿no? Y ahí ya se empieza a dilucidar de alguna manera cómo es la forma de fijación que se va estableciendo. Vamos con la siguiente. Bueno, funcionamiento propio ya de la fachada transventilada. ¿En qué se diferencia y en qué se parece a lo que es el efecto invernadero? Se parece que trabaja con la temperatura del aire contenido en la cámara. O sea, ambos trabajan con el mismo principio. Ahora, el efecto invernadero lo que hace es acumular ese aire cálido y aprovecharlo para acondicionamiento. Acá el efecto es diferente, lo que trata es justamente restringir el paso de aire cálido que se produciría si la radiación diera directamente sobre el cerramiento que es colindante con el espacio interior. ¿Cómo se produce? Digamos, el aire contenido en esa cámara se va a calentar por la radiación aplicada a la piel que da al exterior. En consecuencia, ese aire, al volverse más cálido, se vuelve menos denso y se precipita hacia arriba saliendo, es decir, expulsándose.
pero se va produciendo una renovación constante al ingresar por la parte inferior del emplacado el aire frío, que luego al entrar en la cámara se va a calentar y se va renovando el ciclo constantemente. ¿Qué es lo que evita esto? Que el aire cálido pase al interior, en definitiva. La resolución constructiva de esto, vamos a la siguiente. Vemos en este caso que en principio consta de un cerramiento exterior mucho más fuerte, de mucho más masa, que lo que va a soportar son elementos de sostén, en este caso se trata de rastreles metálicos, y un emplacado de superficie que son placas cerámicas. Hoy por hoy este material en nuestro medio no es muy usado, no es habitual, sí se usó en una época, hubo mucha producción de esto, pero hoy ya no lo vemos. En definitiva, digo, es bueno como ejemplo, pero también podemos pensarlo adaptado a la realidad material nuestra, es decir, ¿qué material se le ocurre que podría ser? Bueno, si vuelvo un poquito atrás y pienso en las cuestiones que estuvimos hablando hoy respecto de las decisiones de diseño del material, digo, ¿qué material sería apto para quedar expuesta a la superficie? ¿Qué material sería apto para que pueda recolectar el calor y calentar el aire contenido en esa cámara? Y el primero que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, una chapa metálica prepintada, ¿no? Y digo, bueno, tranquilamente podría ser el material de superficie que conforme, en este caso, una fachada transventilada. Vamos a ver un poquito más en detalle la materialidad de cómo se arma esto. Vamos a la siguiente. Si miramos el corte de la izquierda, ahí vemos un muro, en este caso es un muro de hormigón. A partir de allí, lo que van a aparecer, mirando ambas imágenes, son rastreles, son estos elementos lineales, que pueden ser tubos, por ejemplo, metálicos, utilizados en nuestro medio. Y a partir de allí, se toman mediante un elemento de fijación, y describiendo un poco la fijación esa, lo que vemos que en principio consta de algún tipo de taco de expansión, de perno, que va empotrado, digamos, en el muro de hormigón, donde se fija, y a partir de allí, un saliente que permite a través de un agujero colizo, que es un agujero, yo no sé si lo podés mostrar ahí, Julián, bien, si lo podés señalar con el puntero. Es un agujero colizo, es decir, de forma no circular, sino más bien elíptica, que lo que permite es desarrollar el posicionamiento, digamos, de ese rastreo. A partir de allí, mediante un atornillado, lo que se hace es fijar estos elementos de chapa metálica que van a auspiciar de sostén. En este caso estamos hablando de un emplacado cerámico, pero tranquilamente ese mismo elemento de atornillado podría haber sido, por ejemplo, entre una chapa que se fija directamente al rastreo. Ahora ustedes piensen bien que también podrían ser utilizados con elementos cerámicos más pequeños, como por ejemplo el ladrillo hueco que nosotros tenemos. Habría que sí evaluar de qué modo se toman, ¿no? Y la cantidad que tienen que utilizarse en función de la medida que tienen, por ejemplo, los ladrillos. Digo, pero lo importante de acá es resaltar los modos constructivos, las técnicas utilizadas para realizar determinados efectos y nosotros poder establecer una comparativa y poder desarrollarlo a partir de materiales propios. Vamos con la siguiente. Jorge, Sí. te quedan 2 minutos. Después nos reconectamos. Bueno, lo que vamos a ver acá es, seguramente lo vamos a seguir viendo ahora dentro de un rato, es el tema de las cubiertas verdes. En este caso lo que ponemos es el ejemplo del albergue estudiantil de la Universidad de Stuttgart, donde trabaja con una cubierta verde, lo que llaman del tipo extensivas, es decir, solamente trabaja para una cuestión de confort interior. Las cubiertas intensivas ya tienen que ver con un uso, es decir, como por ejemplo el aprovechamiento para cultivos. En este caso no, porque tiene un aspecto residencial y no, digo, que tiene que ver con una casa de estudio y no de un uso permanente, como por ejemplo resultaría el caso de una vivienda. Vamos a ver la siguiente. Bueno, rápidamente le digo esto, así cuando se corta trabajamos con la parte más constructiva. Las cualidades que tiene la cubierta verde: disminuye la superficie pavimentada, o sea, esto es,
quizás muy conveniente para un área metropolitana, ¿no? Donde los espacios verdes están delimitados por ciertos parques, por ciertas plazas, por el arbolado, digamos, exterior. La otra cuestión tiene que ver con la producción de oxígeno, que esto beneficia, cómo actúa como filtro, ¿sí? A la polución, a la suciedad exterior, ante tanta superficie sellada, las características térmicas y acústicas que tienen por su calidad de masa, la reducción de la amplitud térmica que se va a producir en ciertos tipos de clima, y lo que atenúa también es la disminución en la variación de la humedad ambiente. Es verdad, tiene una larga vida útil, pero sí tiene que tener un importante mantenimiento. Y por el otro de la cuestión es la absorción del agua de lluvia, pero en definitiva vamos a ver cómo la termina expulsando. Tenés que renovar ya la... Queda un minuto, así que si ya ahora, si querés contar alguna diapo más, podés, si no, ya cortamos ahora y aprovechamos.